Agosto de 2023. James Van Der Beek tenía 46 años y estaba en la mejor forma física de su vida. Baños de hielo por las mañanas, estado cardiovascular impecable. Entonces, notó algo pequeño, insignificante, un cambio en sus deposiciones. Pensó que era el café. Dejó de tomarlo. Luego dejó de ponerle crema. Nada cambió. Decidió ir al médico solo por precaución. Mientras salía del aturdimiento de la anestesia tras la colonoscopía, el gastroenterólogo le dijo, con su tono más agradable, que era cáncer. Cáncer colorectal en etapa 3. Los ganglios linfáticos ya estaban afectados. James entró en shock. Condujo a casa en silencio junto a Kimberly, su esposa. Ninguno sabía qué decir. Una parte de él quería entrar en pánico. Otra también quería entrar en pánico. Pero una tercera voz susurró, «Aún no sabes lo suficiente». Tenía 6 hijos esperándolo en casa: Olivia, Joshua, Annabelle, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Una vida entera construida. No había antecedentes de cáncer en su familia. No había señales de alerta evidentes. Estaba sano, hacía ejercicio, cuidaba su alimentación y tenía cáncer en etapa 3. Durante más de un año guardó el secreto. El cáncer se convirtió en su trabajo de tiempo completo. Cada tratamiento, cada cita médica, cada momento mirando su propia mortalidad a los ojos. En noviembre de 2024, cuando un tabloide amenazó con publicar la noticia sin su consentimiento, decidió adelantarse. Escribió en Instagram, «Tengo cáncer colorectal. He estado lidiando con esto en privado y tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien». No quería que la gente supiera así. Había planeado compartirlo a su manera, cuando estuviera listo, pero la vida no siempre te da ese control. Lo que sí podía controlar era cómo usar esta experiencia. James comenzó a hablar, no de forma dramática, sino honesta. Les dijo a sus hijos la verdad porque se lo pidieron. «Queremos que seas honesto con nosotros». Al principio quiso protegerlos de su dolor. Luego comprendió que la resiliencia también se podía enseñar mostrándoles cómo enfrentar el miedo. Habló sobre el síntoma que ignoró, ese cambio intestinal que atribuyó al café. Les dijo a todos los que quisieran escuchar que no había sabido que las recomendaciones de detección habían bajado de 50 a 45 años, que una colonoscopía a tiempo podría haber cambiado todo. El cáncer colorectal está aumentando un 50% en personas menores de 50 años. Ya no es una enfermedad de viejos y la detección temprana eleva la tasa de supervivencia por encima del 90%. En sus redes sociales, escribió sobre lo que esto le había enseñado. Antes de su primera hija, sus prioridades estaban esparcidas como un mar tormentoso. Cuando ella llegó, todo se reorganizó como una pirámide, su familia en la cima y todo lo demás existiendo para sostenerla. El cáncer intensificó esa claridad de forma brutal. Le arrebató todas las definiciones que habían sido importantes: actor, esposo, padre. Lo obligó a vivir solo en un apartamento durante el tratamiento, separado de su familia, enfrentando lo único que queda cuando todo lo demás se desvanece: la existencia misma. It is 6.1 degrees Celsius. Supposedly, the cold plunge will warm me up. Is that true? It does not warm you up. Oh boy. Cold plunge if it's colder does not warm you up if it's colder than the air. Ha sido un camino más largo de lo que jamás imaginé, confesó en su cumpleaños 48, su último cumpleaños. Me ha exigido más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que creía tener. Sabía que era fuerte. No sabía que fuera tan fuerte. En marzo de 2025 dijo que podía ver la meta de su batalla, que estaba en una fase de curación. Esa esperanza duró meses. En septiembre, cuando sus compañeros de Dawson's Creek organizaron una reunión para apoyarlo, su cuerpo ya no le permitió asistir. Solo apareció por video. Michelle Williams y el resto del elenco querían estar con él, pero la enfermedad decidió otra cosa. Los costos médicos vaciaron los recursos de la familia. Kimberly hacía todo lo posible por cuidarlo y mantener a sus 6 hijos. El tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos no solo destruye cuerpos, destruye economías familiares. Abrieron una cuenta de GoFundMe.
El actor, que había sido el rostro de una generación, necesitaba ayuda para pagar sus facturas médicas y mantener un techo sobre las cabezas de sus hijos. En diciembre de 2025, en su última entrevista pública, James se veía cansado pero no vencido. Dijo que se sentía mejor que hace unos meses. Sonrió. Habló de la paciencia que este camino requería, de cómo la realidad del diagnóstico aún se asentaba por etapas, de todas las incógnitas que permanecían. Esta mañana del 11 de febrero de 2026, a los 48 años, James David Van Der Beek falleció pacíficamente en su casa en Texas. Kimberly publicó en su Instagram: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado de su tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, hijo, hermano y amigo, el soñador adolescente que lloró en nuestra televisión, pero su legado real son las vidas que podría salvar con su historia. Porque habló cuando pudo haberse quedado callado, porque compartió su vulnerabilidad cuando pudo esconderse detrás de la privacidad, porque transformó su dolor en un mensaje urgente. Presten atención a sus cuerpos, háganse las pruebas, no asuman que están bien solo porque se sienten bien. Dejó a Kimberly viuda, dejó a 6 niños sin padre: Olivia, Joshua, Annabelle, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah crecerán recordando a un padre que les enseñó que la honestidad duele menos que las mentiras piadosas, que la resiliencia no es fingir fortaleza, sino reconocer el miedo y seguir adelante de todas formas, que incluso cuando tu cuerpo te traiciona, puedes elegir cómo vivir el tiempo que te queda. El cáncer colorectal mata, pero no tiene que matar tanto. Con detección temprana, más del 90% sobrevive. James no tuvo esa oportunidad, porque un cambio intestinal le pareció irrelevante, porque no sabía que las recomendaciones habían cambiado. Porque espero, si tienes más de 45 años, hazte una colonoscopía. Si notas cambios en tus deposiciones, no los atribuyas al café. Si sientes que algo no está bien, no esperes. Si conoces a alguien que está posponiendo estas pruebas, comparte esta historia. Podría salvar su vida. James usó su plataforma para ayudar a otros hasta el final. Ahora su familia lucha por mantenerse a flote económicamente. Los costos de su tratamiento los dejaron sin recursos. Si esta historia te conmovió, considera apoyarlos. 6 niños perdieron a su padre. Una mujer perdió al amor de su vida. Y la deuda médica sigue ahí, implacable como la enfermedad que se llevó a James. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben el diagnóstico de cáncer. James Van Der Beek fue una de ellas. No dejó que ese número lo definiera. Eligió que su lucha significara algo más grande que él mismo. Eligió que su muerte pudiera salvar vidas. No dejes que su elección sea en vano. Hazte las pruebas, comparte esta historia, salva una vida. Porque James Van Der Beek, el chico de Capeside que nos hizo llorar en los 90, merece que su última lección no caiga en saco roto. Descansa en paz, James. 48 años no fueron suficientes, pero lo que hiciste con el tiempo que tuviste importa más de lo que jamás sabrás.